Laura, si iniciamos contigo sobre el análisis de la película Emilia Pérez. Pues mira, la verdad es que creo que mi análisis, evidentemente no soy crítica de cine, tengo que decirles que es un análisis un poco por encima. La verdad es que vi la película para esta mesa, no tenía intenciones de verlas, justamente supongo por todo el escándalo, por todo el ruido que se hizo alrededor, por los clips que se cortaron en TikTok. Sin embargo, ¿qué les cuento? Miren, me parece que evidentemente las reacciones, perdónenme, se me está cortando un poco la comunicación. Pero sí te escuchamos muy Se bien. te ve muy bien, se te ve muy Sí. bien. Bien, bien, pensé que estaba un poquito cortada. Gracias. Bueno, un tema súper complicado, sobre todo por la polémica que ha surgido alrededor de esta película Emilia Pérez, ¿no? Sin embargo, pues me parece muy interesante porque justamente cuando la vi, en efecto, encontré exactamente todos los clips. A mí no me gustan los musicales, es algo que tengo que contarles, entonces iba acelerando un poquito esta parte. Pero mira, en cuanto a las actuaciones, la actuación de Carla Sofía Gascón, de verdad me parece buena, no me parece una mala actuación. Eso tengo que decirlo aunque me funen. Creo que no le ayuda para nada la personalidad y este alter ego de redes sociales. Ha estado muy complicados y de verdad los comentarios muy polémicos. De hecho, ayer sale un clip, ¿no? En el que supuestamente podrían estarle quitando la nominación al Oscar porque se expresó mal de otra de las candidatas al Oscar, Fernanda, que es la candidata brasileña. Entonces, bueno, me parece de verdad muy delicada esta parte, pero me parece que es parte, ¿no? Ya están como muy a la expectativa de los comentarios que se vayan a hacer de ellos. Estaba leyendo una cosa que me parece muy linda y es que esto no es la primera vez que pasa en México, ha pasado en varias ocasiones. Esta cultura de la cancelación, cuando no nos sentimos representados, pues realmente es una cosa que viene ocurriendo a lo largo de los años. Me acordé, y a lo mejor algunos de ustedes han leído, de un libro muy interesante que se publica en el siglo XIX, que se llama La vida en México, de Madame Calderón de la Barca. Este es un libro precioso. A mí me parecía precioso sobre todo por las narraciones que hacía de calles de la Ciudad de México, ¿no? Me parece que si pueden comprarlo, cómprenlo, está ahí en Porrúa, cuesta como 100 pesos. En este libro, Madame Calderón de la Barca, que era una mujer inglesa, pues viene a México, era una mujer acomodada, de familias muy acomodadas, y empieza a hacer y a mandar cartas a su familia sobre cómo se vive en México. Tuvo una acogida terrible entre los intelectuales mexicanos del siglo XIX, para quienes supuestamente la autora pues incurrió en constantes exageraciones e inexactitudes y la acusaron pues de ser incapaz de sorprenderse de esta soberbia anglosajona para analizar con objetividad la realidad de una cultura que no tenía nada que ver con ella. Se provoca un rechazo tremendo el relato de Madame Calderón de la Barca y bueno, intelectuales nacionalistas de ese entonces como Ignacio Altamirano, como Manuel Paino, pues evidentemente montan una campaña de desprestigio en contra de este libro. Este es uno de los primeros antecedentes de gente muy enojada por la representación que se hace de los mexicanos, ¿no? Por las corridas de toros, era una de las críticas, las peleas de gallo, las fiestas populares, los cigarritos con que las señoras mexicanas se salían a echar ahí su cigarrín. Entonces, esto no es nuevo, esto es algo que viene pasando a lo largo de todos estos años, pero me parece que sí han sido pocos los momentos en que la gente se ha enojado de esta manera. Este fue un antecedente, ¿no? El de Madame Calderón de la Barca, que incluso el gobierno mexicano pues lo considera un libro no grato en ese momento. Creo que no hemos llegado al punto de Emilia Pérez. Y bueno, un antecedente, digamos, muy nuevo, pues es el de Ridley Scott. No sé si algunos de ustedes acá en el chat me podrán decir si tuvieron la oportunidad de ver, por ejemplo, la película de Napoleón Bonaparte que hace justamente un director inglés. Bueno, me parece que es exactamente la misma dinámica, es decir, que los directores europeos deberían estar acostumbrados a que se les hagan este tipo de críticas, ¿no? En Napoleón Bonaparte los historiadores la consideraron torpe, incluso hubo una escritora, una biógrafa que la consideró antifrancesa. ¿Y qué contestó Ridley Scott? Me parece muy interesante. Contesta Ridley Scott que los franceses no se querían ni a ellos mismos. Entonces creo que por lo menos vamos ganando en ese sentido un poco. Creo que el director de Emilia Pérez no ha salido a decir ese tipo de comentarios, ha hecho otros muy desagradables,
Pero bueno, la película en general me parece terrible en cuanto al tema social. Yo sí lo tengo que decir, sé que a Ernesto le gustó, sé que algunos lo consideran una obra de arte. La realidad es que me parece que esta exaltación por el narcotráfico, incluso convertir a Emilia Pérez en una figura estilo Malverde, pues es un recurso súper choteado por parte de este director. A mí no me gustó, tengo que recalcarlo y recalcarlo y recalcarlo. Para mí la peor escena y los peores minutos transcurren, ya me dirá Fede qué opina, cuando, con todo el tema de las desapariciones forzadas en México, me parece que si tan solo hubiera tenido una investigación mínimo, si hubiera contratado un investigador de campo, como están empezando a hacer otras productoras como Netflix, como HBO, les hubiera iluminado mucho el camino, ¿no? Historiográficamente habría tenido tal vez un arco narrativo un poquito más complejo. Es tremendo el tema de las desapariciones forzadas, ¿no? Y la irrealidad y la desconexión con el tema del narcotráfico. Entonces, ya seguiremos platicando, pero sí, todo el tema de las fosas, la exhibición, cómo se sacan cuerpos supuestamente según ellos, cómo puedes entrar a cualquier prisión estatal y federal a interrogar a estos narcotraficantes, quienes te van a confesar sin ningún pacto, sin nada a cambio. Pues me parece terrible. Me parece que hay que remontarnos, por ejemplo, al caso Ayotzinapa, un caso en el que bien pudieron haberse basado e investigado, en el que, bueno, hemos visto la cantidad de testigos protegidos, la cantidad de pactos que se han tratado de hacer desde estas cárceles con estos líderes, por ejemplo, de Guerreros Unidos, para que digan dónde están las fosas o dónde los enterraron o dónde los dejaron o qué hicieron con ellos. Al día de hoy, ese tema ha sido un total fracaso en México. Si tan solo hubieran hecho una mínima investigación de campo, me parece que hubiera estado mucho más abierto el panorama, pero creo que no les funcionaba, narrativamente no les funcionaba, ellos querían su ópera prima, ellos querían pues esta realidad alterada, ¿no? Entonces, bueno, en todos sentidos me parece que historiográficamente pues es una pésima película para el público mexicano. Me parece que para el público europeo que no alcanza a distinguir estos detalles tan finos, pues debe pasar desapercibido. Muchísimas gracias, querida Laura. Yo concuerdo contigo en todo lo que estás diciendo. Pero bueno, ya ahorita Federico nos dirá su opinión. Hay varios temas que me parecen muy polémicos. El tema de cambio de sexo, el tema de los transgénero, el tema del narcotráfico, el tema de las y los desaparecidos, de las víctimas. Y no les vamos a spoilear aquí a la audiencia que no la ha visto, a lo mejor no la van a ver por una decisión pues, que han tomado, pero también la forma en cómo concluye esta trama, sobre todo con temas tan delicados. Pero bueno, cuál es tu opinión, querido Federico, sobre esto que ha causado una profunda polémica? Bueno, yo primero empiezo diciendo que yo me dedico a hacer música para cine, de eso vivo, a pesar de que últimamente estoy en mesas de análisis político, a eso me dedico y por tanto me fascina todo lo que pueda hacer nuevas propuestas y sobre todo propuestas cinematográficas donde la música juega un rol tan importante. Tengo mucho que decir de la película, perdón si me extiendo un poco más en este pedacito y luego que Laura es muy especialista de otros temas que quizás vamos a tocar más adelante, me retrotraeré un poquitito. Pero acá sí, sí quisiera compartir, intentando no spoilear con la audiencia de Rompeviento, varias reflexiones sobre la película. Primero me gustaría partir diciendo que no debemos a ver cómo posiciono esta manera de ver el arte o el cine. Es decir, mi criterio es que no debemos contaminar un hecho estético, como es una obra artística, una película de cine, una novela, de exigencias de rigor periodístico, histórico o político porque en general la regla de la subjetividad es la regla del arte mismo. El arte tiene permiso de ser subjetivo y tiene permiso de agarrar hechos históricos o situaciones o contextos políticos o sociales y hacer con ellos una interpretación absolutamente subjetiva. Esto no quiere decir, adelanto algo, a mí la película no me gustó. Y lamento que no esté aquí Ernesto para defender por qué sí, porque quisiera saber por qué le gustó. Pero bueno, eh, pero a una defensa no de la película, sino de una manera de concebir tanto la realización artística como el goce de la obra artística. Es decir, si lo contaminamos de la exigencia que podemos tener con un relato periodístico, con una investigación periodística,
o incluso con una novela de non-fiction, que es este género que se ocupa de narrar los hechos reales apegándose a la evidencia histórica, podemos contaminar el disfrute mismo de la obra de arte. Y creo que eso habría que intentar moderarlo. Es muy, a la hora de juzgar a Emilia Pérez, es muy difícil, dicho esto, que el público mexicano no vea una serie de estereotipos, mala información, como también describía Laura, contaminación de prejuicios, una visión sobre México que sobre temas tan dolorosos necesita un cuidado que acaso la película no tenga, sin que yo sea de los que piense que la película le ha faltado el respeto a México. Creo que no, pero raya casi en la falta de respeto cuando el tema de los desaparecidos, por ejemplo, lo menciona tan superficialmente. Y es muy difícil además el género de la comedia musical o del musical en sí, aunque no sea comedia, porque convertir en canción con letras, a esto hay que decirlo, muy pueriles, me parece. La mayoría de las letras de las canciones son enormemente naif, ingenuas y mal planteadas. Siento un sentimiento, dice una de ellas, es decir, son letras muy poco trabajadas, con muy poco sentido lírico. Y tocado el tema de los desaparecidos por este coro que vemos en una de las escenas, donde se intenta dar un entorno estético a un tema que no tiene estética casi, porque es tan doloroso, es tan trágico y es tan actual, que es muy difícil estilizar estéticamente eso. Y creo que ahí falla la película. Y en lo que tú decías, Violeta, y lo que decía Laura, queda en evidencia otro de los graves problemas que tiene esta película, que es que no sabemos de qué trata. Trata de los trans, trata de los narcos, trata de los desaparecidos, trata de México, trata de la violencia familiar, trata de todo al mismo tiempo. Y cuando una obra de arte trata, o una narración trata de todo al mismo tiempo, finalmente termina tratando de nada. Se disuelve el sentido. Eh, Luego, desde el punto de vista musical, imagínense yo todo lo que podría decir al respecto, repito, porque esa es mi profesión. Hay un momento que es la canción que canta el narco antes de su transformación adentro de la camioneta donde tienen el primer diálogo con esta abogada. Zoe Saldaña, hay que decirlo, es una estupendísima actriz, pero la presencia de una actriz extranjera no mexicana haciendo el papel de una mexicana ya de por sí también saca mucho de onda. Dices, ¿por qué no pusieron a una de las estupendas actrices mexicanas que tenemos para hacer el rol protagónico o uno de los dos roles protagónicos? La explicación del director es bastante desagradable. No encontramos una actriz mexicana a la altura, dijo este hombre. Y la verdad es que me parece casi una insolencia. Hagan bien el casting. En México hay excelentes actrices que hubieran podido hacer el papel muy bien. Sin quitarle mérito, repito, a Zoe Saldaña, que lo hizo estupendamente. Es una muy buena actriz. Eh, en fin, cae en la telenovela por momentos. No se entiende tampoco el género de la película. Y de la música que iba yo a comentar, este momentito sí es muy bueno, me parece una melodía y una letra logradas, y ahí la película parece que va a levantar, porque sin duda la premisa de la película es muy buena. Porque desafía ahí sí el código machista ligado al código narco, ¿no? Entonces, un narco que se transforma en mujer, que hace una transición, pues es una premisa muy original y muy interesante, de la cual hubiera podido partir algo con mucha más sensibilidad de la que resultó. Yo creo que estamos ante, pues, el esnobismo, ¿no? Este Jacques Audiard es finalmente un snob que además le gusta y le ha gustado hacer películas sobre otros países sin involucrarse demasiado con el país. Se da permiso a sí mismo para meterse en temas y estéticas de otros países que no son el suyo, con una libertad que, repito, en el arte está permitida, pero que ese permiso no impide que nosotros juzguemos el resultado estético. Y el resultado estético, a todas luces, para mí, es fallido, con dos, tres lucecitas que hacen que la película no sea una catástrofe. O sea, hay que admitir la buena factura que tiene, un excelente movimiento de cámara, fotografía, una edición muy buena. Las coreografías no me parecieron
malas, pero el resultado, repito y concluyo, me parece rotundamente fallido. Y lamento que no esté Ernesto para defenderla acá, porque lanzó la provocación por WhatsApp, pero luego no se ha hecho cargo ante la audiencia de Rompimiento de sostener por qué. ¿Por qué le gustó a él? Que es interesante saber, porque hay gente a la que le ha gustado mucho y esos argumentos a mí me parece muy interesante de escuchar también. Sí, muchísimas gracias. Pues yo realmente tuve una seria discusión aquí con mi hija que le gusta el cine, pero es una adolescente así que está incursionando en el cine. Y pues ella fue una de las que me dijo, oye, mamá, pues está catalogada como una obra cinematográfica, así una obra, una gran obra cinematográfica, pero realmente el abordaje que hace de todos los temas, pues no tiene, justo coincide con lo que ustedes decían, ¿no? Federico Bonazo decía, pues no tiene un tema claro. ¿Cuál es el tema que se pasa de un tema a otro, a otro, a otro, a otro? Pero bueno, yo confieso que después de escucharla a ella, yo dije, yo quiero ir a verla y quiero comentarles, no sé ustedes cómo la vieron, yo fui al cine a verla y éramos solamente dos personas en toda la sala el día que No, se estrenó, dos personas, o sea, eso ya dice mucho, el día del estreno, dos personas, no había más. Y bueno, pues eso para mí fue muy significativo. Fue muy significativo desde que llegué a comprar el boleto y que dije, quiero un boleto, bueno, queremos dos boletos para Emilia Pérez y la que vendía el boleto en la taquilla se quedó así. ¿Van a entrar? ¿No? ¿Cómo? ¿No? Este, o sea, se sorprendió, o sea, como que estaba en la sintonía de que se había llamado a hacer un boicot y de que pues íbamos a romper ese boicot, ¿no? Y yo le dije, sí, lo siento, pero es que tenemos que verla. Mira, yo estoy en la academia y necesito discutirla con mis estudiantes y bueno, bueno, entonces ya dijo, bueno, pues sí, y yo le dije, cuando salgamos te contamos de qué trata para que, por si no la vas a ver, ¿no? Pero bueno, pues son muchos temas, a mí me parece que se abundan ahí. Eh, Violeta, Sí, y un adelante. comentario, porque me parece que en efecto estamos juzgando la película, sobre todo de dónde viene, ¿no? Por este eurocentrismo, pero sabes, a mí me remota mucho, no sé, Fede, qué opine. Por ejemplo, yo cuando fui a ver la película Bardo, no la soporté, no soporté Bardo, que estaba dirigida por un mexicano. Todas estas representaciones exaltadas, por ejemplo, y chafas sobre el tema migratorio, sobre los niños migrantes, sobre bailando con penachos aztecas en un cerro mientras viene una caravana migrante. Me pareció igual, no sé, Fede, a ti qué te parezca, me interesa mucho tu opinión, tú que trabajas en el cine, pero yo me salí de ver Bardo, yo no la soporté, la verdad. Y te lo digo como norteña, tantas de estas representaciones migratorias del tema del asilo me pareció irrisorio y ridículo y también me pareció que le hizo falta una gran investigación de campo detrás. ¡Wow! Está convirtiendo en un programa de cine este episodio, me fascina. Podríamos hablar de cine, yo podría hablar de cine todo el tiempo. Me gusta mucho además hacer crítica de cine. Bardo, bueno, tiene otras virtudes, por lo menos coreográficamente es impresionante, impecable la música, pero me pareció también pretenciosa en muchos sentidos y snob en muchos otros. Ojo que yo he colaborado con el director y entonces me tengo que cuidar de lo que digo. Pero bueno, yo siempre he pecado de sincero y eso me ha traído muchos problemas en la vida. Yo creo que sí, que no sé cómo decirlo, yo creo que temas que duelen tanto ameritan un tratamiento muy cuidadoso, sin que este tratamiento cuidadoso signifique convertirlos en tabú o sacralizar los temas, ¿no? Lo mismo me pasó con, ¿se acuerdan la película esta? Ay, se me escapa el nombre del comediante italiano que ganó el Oscar, la película esta sobre los nazis que hacía una comedia de Auschwitz, ¿no? Se me va el nombre del italiano este. Sí, 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 eh, sí, con el Alzheimer, niño. ¿no? Exacto. Ajá, sí, Y ahorita nos mucha gente la acordamos. festejó y dijo, sí, se vale reírse también de la tragedia. Y yo dije, no, perdón. O sea, Auschwitz es un tema con el que no te... O sea, es muy difícil hacer comedia en Auschwitz. Hay temas que han marcado una cicatriz en el corazón de la humanidad y el de los migrantes, justo ahora, además, con la llegada de Trump, lo que estamos viendo, tratarlo con cierto esnobismo, superficialidad, puede irritar. Yo entiendo que haya gente a la que le irrita. De todas maneras, hago este llamado
a ver el arte, el cine, o la novela, una obra de teatro, una obra de danza, que toquen algunos de estos temas o usen estos temas como motivo estético, a diferenciar. No estoy de acuerdo con la cultura de la cancelación. O sea, tenemos que aprender a distinguir que una cosa es la experiencia estética y otra es la experiencia periodística, el reclamo que uno le puede hacer ya lo había dicho en la intervención pasada, ¿no? A una obra de investigación periodística o a un relato que tiene, que viene de un género que está obligado a respetar la evidencia. Pero también si te metes con estos temas dolorosos, tienes que atenerte a lo que está pasando, al boicot de que eran solo dos entrando a la sala, porque la gente ha boicoteado la película rotundamente. Sí, rotundamente. Y también, por ejemplo, se había preparado, todavía no sabemos qué pasó, un encuentro entre los estudiantes de la UAM Xochimilco, que están ahí también estudiando comunicación y cine en la Cineteca, y con el director de la película, y lo cancelaron. Entonces hubo mucha indignación, hubo, pues, qué pasó, qué ocurrió. O sea, también el tratamiento que se le ha dado, pues, desde este punto de vista pues con la prensa y con el acercamiento a las y los estudiantes de cine, pues ha sido también complicado, a mí me parece. Pero bueno, yo creo que podemos poner, si es que no quieren agregar algo, yo en algún otro momento, cuando ya esté Ernesto, yo daré mi punto de vista. Yo le decía él como economista, porque también yo tengo una visión aquí, yo la veo como una mercancía, y entonces en esa mercancía se explotan determinados puntos ahí que pueden vender mucho y que pueden darle a ganar a la película en algunos sentidos, pero bueno, ya lo estaremos abundando más adelante. Lau, ¿tú quieres cerrar con algo sobre este tema o pasamos ya al otro? No, pasemos al otro, porque el chat ya se calentó y nos van a estar funando toda la semana, así Oye, que yo no tengo acceso al chat. A ver, coméntame rápido. ¿A la gente le gusta en el chat? ¿La película le ha gustado? no, la gente la odia por lo que veo en este chat. ¿Cómo lo ves, Violeta? Sí, era lo que yo estaba viendo, algo que vamos aquí viendo el chat y las noticias y lo que vamos preparando, y de repente estamos así como viendo 5 pantallas al mismo tiempo, pero lo que vi es que se nos bajó la audiencia muchísimo. O sea, decían, este es un tema que no nos interesa y nos vamos a otro canal. Ah, bueno. Entonces, eso pasó. Y lo otro, pues es que, pues sí, hay como una situación generalizada, como dice Lau, de que no quieren hablar del tema, no les gusta la película y no la van a ver. Y pues bueno, pues también eso dice mucho también de lo que hemos estado viendo en las redes sociales al respecto. Eso es a grandes rasgos lo que estamos viendo, pero sí, se fue muchísima, le estoy hablando que se fueron cientos y cientos de personas una vez que empezamos a discutir sobre este tema, y también pues está diciendo mucho. Sí. Nos bajamos de 3.5 a 2.7, Fede. ¿Cómo ves? ¿Cómo hacemos para No, que mal, regrese? no. Perdón, yo me extendí quizás hablando de la película porque me fascina el tema, pero vamos a otros temas, a ver. No, es un tema, pero además esto no está cerrado, ¿no? Ahora en los próximos días vamos a ver tú decías, hay probabilidad de que se quite de alguna categoría, pero vamos a ver este espectáculo mediático en términos también de gran negocio al entregar los Óscares, y pues esta película está muy nominada, ¿no? Entonces también pues regresaremos a este tema, y bueno, pues también regresaremos a este tema que es me parece importante, de las desapariciones en México, pues que quizá también ya nos estará diciendo el periodista Ernesto Ledesma que fue eso a lo mejor lo que él le gustó, ese tratamiento que se le da a las y los desaparecidos, a los colectivos de víctimas, por lo que él me dijo, pero él mejor que lo diga ya cuando está aquí el presente, y pues también diremos nosotros qué pensamos desde otro punto de vista. Pero bueno, vamos al siguiente tema que nos parece también sumamente importante, pues que es este tema que habíamos estado viendo ya, que había sido denunciado por la familia Pasta de Conchos, de cómo varios de los pues de las archivos y denuncias que se tenían en la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues se habían sido eliminados. Y el día de ayer o antier ellos publicaron, y ustedes nos lo compartieron también, pues un comunicado donde dice: la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ve obligada a acatar sentencia por violación al derecho a la verdad y el acceso a la información. Y voy a dar lectura de los 2 primeros párrafos para pasarles la palabra.
Elvira Martínez, esposa de uno de los trabajadores atrapados en la mina Pasta de Conchos, promovió un amparo tras la eliminación por parte de de la CNDH de la versión completa de la recomendación en este caso y en otras 2.542 recomendaciones emitidas entre 1990 y 2015. En diciembre de 2024, un tribunal colegiado confirmó que la CNDH violó el derecho de la sociedad a la verdad y el acceso a la información sobre violaciones a derechos humanos y ordenó la publicación íntegra de todas las recomendaciones. ¿Qué decir sobre esto, Laura? Que nos parece pues muy importante que vuelvan a ser públicas estas recomendaciones que habían sido eliminadas. ¿Cuál es tu valoración sobre este tema, querida Laura? ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, perfecto. Mira, me parece terrible. Esto se ha venido denunciando ya desde hace varios años, justamente un poquito después de que entrara Rosario Piedra a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los ciudadanos, para la gente que no sepa, teníamos acceso a una serie de recomendaciones. Existió un buscador en la Comisión Nacional de Derechos Humanos que tú podías filtrar por año, tú podías filtrar por tipo de recomendación y por fuerza estatal. Es decir, que si el ejército mexicano había violentado a una persona en nuestro país, tú tenías acceso a este listado que no venía testado, que es el testado, venía tachado, es decir, que aparecían los nombres, por ejemplo, de los agresores, solo no aparecían los nombres de las víctimas. Sin embargo, desde que llega la señora Rosario, emite un comunicado donde dice que en efecto se iban a suspender momentáneamente la publicidad de las recomendaciones, debido a que se estaban realizando versiones públicas. ¿Qué es esto? Que iban a empezar a tachar los nombres de los funcionarios públicos. Nunca entendimos eso porque realmente violaba las leyes de acceso a la información pública, pues testar los nombres de las autoridades involucradas en estos delitos o en estos presuntos delitos. Concluida esta labor, decía Rosario, las iban a volver a subir. Meses después, la comisión publica en su portal algunas versiones testadas de las recomendaciones, sin embargo, no publica todas, en la que páginas y páginas y páginas enteras fueron censuradas, incluidos aspectos relevantísimos como la descripción de los hechos. Es decir, que ahora los ciudadanos no teníamos acceso tampoco a saber, a conocer y entender qué es lo que había hecho el ejército, qué es lo que había hecho la Guardia Nacional. Esto me parece imposible, me parece terrible y me parece una violación tremenda a las leyes de acceso a la información pública, que incluso ellas dicen que cuando se cometen violaciones a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, la información debería estar íntegra, publicada, es decir, toda. Ahí no aplica ninguna ley de protección de datos personales, no aplica ninguna justificación, no implica que la investigación esté abierta en la Procuraduría General de la República, en la FGR ahora, no importa, las versiones tienen que estar íntegras. La pregunta es, ¿cómo le beneficia a Rosario Ibarra tachar, porque los casos que tachó tan emblemáticos como ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el ejército en Tlatlaya, en el Estado de México? Otra que testó fue la represión y tortura sexual cometida en Atento, que derivó, esta es una de las pocas sentencias que tenemos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o el siniestro, la tragedia ocurrida en la mina en Pasta de Conchos. ¿Cómo beneficia? No entendemos, nunca entendemos de qué manera, sobre todo porque son casos de administraciones pasadas. ¿Cuál es el común denominador de estos tres casos? Bueno, el común denominador, pues una gran empresa involucrada en el tema de Pasta de Conchos y una investigación judicial que hasta el momento se acusa está viciada por la mala actuación de las autoridades a nivel federal. Y en los otros dos casos, el involucramiento del ejército mexicano en terribles violaciones a derechos humanos. Me parece que lo que hizo el juez, otorgar este amparo en el que se reconoce que la CNDH viola el derecho a la verdad y el acceso a la información al testar las recomendaciones, es una gran noticia que tenemos que estar celebrando, pero por otra parte,
pues entramos en esta espiral en el que no sabemos qué va a pasar. No todos los ciudadanos podemos ir a ampararnos. ¿Alguien tiene idea de cuánto cuesta un amparo? ¿Cuánto cuesta contratar a un abogado que vaya y nos interponga un amparo? Es carísimo. Entonces, las víctimas, los ciudadanos, no podemos estar yendo a los tribunales de impugnar que se transparente la información de casos totalmente relevantes para esclarecer casos políticos y de violaciones a derechos humanos en nuestro país. Es decir, la CNDH no puede arbitrariamente estarnos bloqueando la información a los ciudadanos. Vamos, es la instancia que debería estar protegiendo y viendo por el deber de los ciudadanos y en cambio nos tenemos que estar amparando en contra de ello. A mí me parece un retroceso tremendo que la CNDH esté escondiendo información. No es la FGR con la que estamos acostumbrados a lidiar, no es el ejército, es la dependencia a la que se supone que los ciudadanos tenemos que ir cuando se vulneran nuestros derechos humanos. La CNDH está vulnerando los derechos humanos de la gente que se supone que debería estar protegiendo, porque recordemos que todas estas víctimas tienen recomendaciones en cursos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No entiendo, no me cabe en qué momento le parece a Rosario Piedra inteligente estar censurando información de violaciones tremendas que ellos mismos han estado investigando. Y lo tengo que decir desde este lugar también. ¿En qué le beneficia estar testando información que se relaciona con administraciones pasadas que ella misma ha acusado de neoliberales y de represoras? Entonces, por ahí va mi punto de vista con este tema. Muchísimas gracias, Laura. Pues estas 2.500 recomendaciones que fueron eliminadas por parte de la CNDH, ¿cuál fue la intención, Federico? ¿Cuál es tu análisis? Y también, pues, ¿cuál sería tu valoración en torno al papel que también tuvo, pues, en lograr ahora que se vuelvan a hacer públicas estas versiones que habían sido eliminadas del Centro PRO y también de Artículo 19, que me parece, pues, que han hecho un trabajo también importante en este tema? Perdón, me perdí la primera parte de tu pregunta porque creo que está fallando mi internet un poquitito. Pido disculpas. Si pudieras repetirme la primera parte que ya ¿Cuál no- es la intención de la CNDH de eliminar estas, de origen, estas 2.500 recomendaciones? Esa fue la primera parte, querido Ya, Federico. no, a ver, muy de acuerdo con la exposición que ha hecho Laura. Pido disculpas si el internet anda medio mal. Eh, Ay, creo que se quedó congelado. Hola, hola. Sí, ¿verdad? A mí me está pasando lo mismo, entonces ya no sé de dónde Sí, viene. sí, pero se quedó congelado él ahorita. Cris, sí, ¿verdad? Se quedó congelado. Ahí Ah, está, ya ahí está. regresé. Eh, te está quedaste mal. congelado desde el principio, querido Federico. Ya no escuchamos nada. Cuando nos dijiste cuál era la pregunta, hasta ahí ya te quedaste A congelado. ver, vamos a intentarlo de nuevo porque anda fallando un internet que en teoría es buenísimo, nunca me había fallado hasta ahora. A ver, repito, es una adulteración evidente de la función misma de la comisión, lo que estamos viendo. Y evidentemente aquí hay una idea de proteger al aliado esencial de la 4T, que es el ejército, los militares. Aquí hay una ¿cuál sería el rédito político? Bueno, el rédito de serenar a unas Fuerzas Armadas que están involucradas en violaciones de derechos humanos, con las cuales hay un pacto político fundamental, una alianza central y esta maniobra de adulterar las mismas funciones de la Comisión de Derechos Humanos es otra muestra de aquiescencia con este poder militar y con la alianza que representa. O sea, hay que recordar cuáles son las funciones de la CNDH, investigar las violaciones de derechos humanos, emitir las recomendaciones pertinentes una vez que se hayan establecido violación de derechos humanos, dar seguimiento a estas recomendaciones, promover la cultura de los derechos humanos, que es algo que también ha quedado muchísimo a deber desde que Rosario Piedra ha tomado el cargo, proteger los derechos de las víctimas de abusos, interponer acciones inconstitucionales ante la Suprema Corte cuando alguna ley sea violatoria de los derechos de las personas, supervisar los lugares de reclusión, ¿no? Supervisar las prácticas de la tortura y del maltrato
y son todas funciones que han sido adulteradas. Y también recordemos lo que han sido los principales hitos de Rosario o Piedra. O sea, es nombrada en el 19, noviembre del 19, con un procedimiento por lo menos irregular. Luego, en marzo del 20, ella misma propone desarmar la comisión para hacer una defensoría del pueblo, donde ya vemos una primera intención de moderar las responsabilidades que hemos enumerado recién. En septiembre del 20 hay una omisión de muchas violaciones de derechos humanos que ha habido, que hubo durante el periodo de López Obrador. Es importante aclarar, yo estoy, por supuesto, convencido de que la administración de López Obrador y la de Claudia Sheinbaum son administraciones que están a favor de los derechos humanos y que no hubo ninguna orden desde el Ejecutivo, como en otras épocas siniestras de nuestra historia, para reprimir la protesta social, para criminalizarla. Pero evidentemente hay fuerzas de seguridad del Estado que se mandan solas y estas fuerzas de seguridad que se mandan solas han cometido innumerables violaciones a los derechos humanos. Lo peor que podemos hacer es, por apoyar un proyecto político, esconderlas debajo de la alfombra, porque además este perfeccionamiento o esta crítica, y además esta crítica no, la aplicación de la ley sobre delitos concretos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado, eh, son esenciales para mejorar esas mismas fuerzas de seguridad y para avanzar en lo que la 4T propone, que es una transformación profunda de la sociedad y su relación con el gobierno y el Estado. Es decir, si no limpiamos de verdad, si no logramos eliminar las prácticas violatorias de derechos humanos de parte de nuestras fuerzas de seguridad, estaremos atorados para siempre, más en una escenografía que en una transformación profunda, al menos en ese aspecto. Luego tiene una reelección, Rosario, muy controvertida en el Senado, con también, por llamarlas de manera suave, irregularidades en su ratificación, cuando había figuras como la de Tania Ramírez, a quien yo, bueno, personalmente conozco por la organización Hijos México, donde hemos coincidido. No solo tengo un aprecio personal por ella, pero me parecía una persona muy idónea, ella misma hija de desaparecidos, para llevar a cabo una renovación y volver a darle fuerza a un organismo tan importante como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, este último amparo que presentan los familiares de Pasta de Conchos nos muestra que, bueno, hay ciertos resquicios en el Poder Judicial que por lo menos están fallando en favor del interés popular, del interés de los agredidos, tanto por el Estado como por las empresas privadas, que en este contubernio que tanto daño sigue haciendo en nuestro país. Es muy alarmante, muy preocupante, muy desilusionante, si es que la palabra existe, eh, ver estos retrocesos allí donde la 4T tendría que reforzar eh, mucho más la acción del respeto a los derechos humanos, la defensa real de la población golpeada, agredida, marginada repito, en el caso del papel que le toca al Estado, ciertas fuerzas de seguridad que aún se siguen mandando solas y que siguen, por supuesto, perpetrando violaciones de derechos humanos. Gracias, querido Federico. Pues le haría esta última pregunta que le hacía Federico también a Laura, del papel que ha tenido aquí el Centro PRO y Artículo 19, que los empezamos a escuchar también desde hace varias semanas y meses haciendo esta denuncia, acompañando también a la familia Pasta de Conchos, pero haciendo también esta denuncia contra la CNDH de la eliminación de estas 2.500 recomendaciones. Laura, ¿qué decir también del papel que han jugado pues estas organizaciones? Bueno, me parece sobre todo que el Centro PRO, pese a algunos comentarios que se han hecho, de hecho estoy viendo en el público aquí de quién financia el Centro PRO, quién financia Artículo 19, por supuesto que sabemos que muchas de estas organizaciones reciben fondos internacionales, sin embargo eso no quita la labor que se hace en la defensa de las víctimas. Recordemos que el Centro PRO, por ejemplo, no solo lleva este caso, lleva el caso de Alicia de los Ríos, su madre desaparecida, Alicia de los Ríos. También Merino lleva el caso de los vuelos de la muerte, llevan el caso de David Jiménez, un impresor desaparecido durante la Guerra Sucia, un caso espantoso que luego platicaremos de esa historia. Es decir, llevan la representación de muchísimas familias que no tendrían para pagar este tipo de representaciones ni este tipo de amparos. Entonces, a mí me parece
una labor loable el que están realizando organizaciones como el Centro PRO para frenar pues este tipo de medidas que lo único que hacen es no abonar a la democracia de nuestro país, porque la censura no abona en nada a la democracia de este país. Entonces me parece en este caso muy, muy destacable la labor que se realizó para promover este amparo y ganarlo. Muchísimas gracias, Laura. ¿Y con qué Toda la cerraría? documentación completa, perdón, ya se subió después del amparo, entonces ya pueden encontrarla ahí. Gracias, Federico. Y sobre este tema del Centro PRO y de artículo 19, digo, porque finalmente el sexenio pasado los escuchamos una y otra vez en la mañanera, un trato pues muy particular que les dio el expresidente López Obrador. Y bueno, por eso yo pongo también aquí el tema, ellos me parece que han jugado un papel importante pues en este y en otros casos, como decía ahorita Laura. Sí, coincido. Ellos y tantas otras organizaciones de defensa de los derechos humanos, de defensa de los migrantes, activistas del medio ambiente, muchos de ellos vapuleados, así es, en la mañanera por el presidente López Obrador, algo que a mí me lastimó profundamente porque abiertamente, y lo digo aquí, yo apoyo este proyecto al que llamamos 4T. Me parece que con todos sus defectos, limitaciones, conflictos y claudicaciones, es sin duda un cambio fundamental de lo que veníamos teniendo en este país durante tantas décadas, sobre todo del periodo neoliberal. Aquí hay otro programa, hay otra concepción de la sociedad, pero también tenemos que pensar que esa concepción y esa transformación no puede darse de manera limpia, perfecta y como quisiéramos en un solo paso, en un solo escalón. ¿Por qué? Porque hay una serie de intereses que la van a sabotear. Cuanto más profunda sea la transformación, más fuerte será la resistencia a ella. Pero voy a lo que tú decías del Centro PRO concretamente. Tú puedes estar de acuerdo a veces con las posturas de Santiago Aguirre, quien lo dirige, o con artículo 19, pero es fundamental recalcar lo que ha dicho Laura, es decir, son instancias de defensa de víctimas y en ese sentido son fundamentales para la sociedad. Reconozca el gobierno más o menos su labor y su pertinencia. En cuanto al financiamiento, la USAID también da fondos al gobierno mexicano. Ese mismo gobierno que critica que estos organismos están manipulados por la financiación de USAID y otros organismos de ayuda internacional, también recibe fondos. La Subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno también los había recibido para ayudar a buscar a desaparecidos, por ejemplo, en México. Hay ayuda internacional. ¿Por qué nos molesta cuando esos fondos vienen para organizaciones independientes como Artículo 19 o el Centro PRO y no nos molesta cuando van directamente al gobierno mexicano? Hay instancias de cooperación gubernamentales donde también el gobierno mexicano recibe financiamiento de este tipo de ayuda internacional, que también ha jugado un rol y tiene sus agendas y a veces no estamos de acuerdo con ellas, sí, y hay que denunciarlo, por supuesto. El imperio, a través de un montón de organizaciones de ayuda, tiene su agenda colada. Eso sería muy ingenuo no admitirlo, pero cuando esos fondos van concretamente para intentar combatir el drama social de la desaparición o de las violaciones a los derechos humanos, pues la causa supera cualquier crítica que se pueda hacer a la financiación. Y además, en esa crítica hay una sospecha y hay una suspicacia que le hace mucho daño a lo que debería ser una concepción integral de la izquierda, por así llamarlo. La izquierda que está a favor de las reivindicaciones de la justicia en todos sus ámbitos, desde la justicia social, laboral, y, por supuesto, en contra de la violación de derechos humanos, debería festejar que hay organismos que cumplen con esta función. Artículo 19 ha defendido a varios periodistas cuando han estado en situaciones de riesgo. Yo, concretamente, a mí, una amenaza muy concreta, ellos estuvieron allí. Yo puedo dar fe de que al menos actuaron con bastante prontitud. Es decir, deberíamos coordinar la acción del gobierno con la acción de las organizaciones no gubernamentales sin insertar tantas suspicacias sobre las agendas y los financiamientos. Por supuesto, monitoreándolos como ciudadanos, como sociedad, pero entendiendo que la función que cumplen es fundamental y que deberíamos colaborar, o sea, que ambas instancias, gubernamental, repito, y no gubernamental, tienen objetivos muy parecidos. En vez de estarnos chocando y limando. Claro, lo que pasa es que al gobierno no le gusta cuando alguno de estos organismos señala cosas que están mal. Es simple, así de simple lo veo yo, pero en el momento en que la ciudadanía, el ciudadano normal compra ese conflicto y se pone solo de un lado,
se está poniendo en contra de lo que es la causa. La causa es la justicia y todos los organismos que la defiendan deben ser apoyados. Muchísimas gracias, Federico. Pues sí, también nosotros podemos dar el testimonio después de que recibimos la primera amenaza de muerte por lo de la publicación de México, el litio al descubierto, pues ahí estuvo artículo 19 inmediatamente. Entonces sí, también coincido con esto que están ustedes diciendo ambos. Pero bueno, si están de acuerdo, si Laura, ¿quieres cerrar con algo de este tema o pasamos al siguiente tema? Pon tu micrófono, Lau. Pasemos al siguiente, que nos quedan 10 minutitos, pero coincido totalmente con todo lo que dice Fede sobre el tema del Centro PRO y artículo 19. También tengo una experiencia buena, la verdad, con amenazas. Muchísimas gracias. Pues hay un tema también que nos parece muy importante, que es el tráfico de drogas en la era de Trump. Y bueno, a propósito de una incautación que hubo hace unos días por parte del CBP, de esta Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, pues de 1 millón se calcula 432 mil dólares lo que se incautó en este puente internacional de Brownsville y Matamoros. ¿Qué decir sobre esto en esta era, Laura, en este contexto también, pues de las acciones que ha empezado a implementar Donald Trump y en particular, en específico, pues regresar a este tema que no está cerrado, que apenas se inició, de que él pues ha declarado que las organizaciones del crimen organizado son organizaciones terroristas? ¿Qué decir, Laura, sobre esto? Sí, mira, justo dentro de las órdenes ejecutivas, pues se habla el tema del tráfico de drogas y, y una cosa muy interesante, ¿no? Que va a destinar gente a las Fuerzas Armadas para que resguarden la frontera y apoyen a la patrulla fronteriza que está supuestamente colapsada. Y está colapsada supuestamente Trump por todo el tema migratorio, por lo tanto descuidan sus labores de seguridad. No tenemos mucho tiempo, pero me parece súper relevante recordar que la patrulla fronteriza, pues parecería que institucionalmente fue diseñada para que tenga malos resultados, ¿no? Entre los primeros fundadores de la patrulla fronteriza, por ejemplo, podemos encontrar miembros activos de Ku Klux Klan, ¿no? Ese ha sido, digamos, el perfil de muchos de estos agentes fronterizos. Y recordemos que desde el año 2017 Trump ya había dicho que iba a destinar por lo menos 5,000 nuevos elementos de la patrulla fronteriza. ¿Qué fue lo que pasó? Que realmente no lo logra en 2017, sobre todo por la grilla interna que había en CBP. Muchísimos conflictos por falta de aumentos laborales, por falta de seguridad, porque estaban tronados, porque estaban fundidos. Realmente no logra hacer esto. Sin embargo, ¿qué es lo que sí hacen durante la administración pasada? Flexibilizar los procesos de contratación de esta gente que él le llamaba personal de primera línea. Eliminan, por ejemplo, pruebas súper importantes como la prueba de bolígrafo. Entonces empieza a hacer contrataciones, sin embargo, ni siquiera llega a este nivel de contrataciones, te digo, por todo el tema y por toda la grilla que había al interior de CBP, de Aduanas y Protección Fronteriza. Entonces, me parece interesante recalcar que pese a las promesas que esté haciendo Trump de cómo va a incrementar el número de agentes que están trabajando en toda la franja fronteriza de 3,000 kilómetros, perdón, de más de 3,000 sí, kilómetros. La realidad es que no, ni durante su sexenio, ni durante este, al menos hasta el día de hoy, pues ha empezado a hacer contrataciones en la patrulla fronteriza, ni tampoco ha tenido la aprobación, que tenía 40 días para que se hiciera esta aprobación, para que vayan estos agentes fronterizos, estos nuevos agentes fronterizos a cuidar la frontera. ¿Qué es lo que sí ha estado pasando desde la administración de Donald Trump? Y esas son estadísticas que yo misma saqué hace algún tiempo, es que los agentes de la patrulla fronteriza, justamente como se contrató gente que no estaba capacitada, se eliminaron una gran cantidad de, digamos, test dentro de estas pruebas de credibilidad, es que los agentes de la patrulla fronteriza siguen coludidos con los narcotraficantes. Eso es algo que no ha cambiado y que tampoco creo que vaya a cambiar. Siguen coludidos. Yo al menos saqué estadísticas del año 2020, del año 2022, y tenemos, por ejemplo, que en el año 2020 hubo 86 agentes coludidos por tráfico de drogas, 2021 127, 2022 73, que es la última estadística. Gran parte de estos
digamos, problemas que ocurren a nivel fronterizo, pues tienen todo que ver con el nivel de corrupción que hay por parte de la patrulla fronteriza, quien se convirtió en blanco de los narcotraficantes que se dieron cuenta que pueden corromperlos fácilmente. En efecto, sí hay aseguramientos en la frontera. Yo mismo quería traerles esos datos a ustedes. Encontré 4 aseguramientos desde que tomó protesta Donald Trump en la frontera, pero realmente son los aseguramientos habituales, pese al discurso es la misma cantidad, la misma estadística que se mantiene antes de la asunción de Trump y después de la asunción de Trump. Entonces, bueno, realmente creo que más que el tema del reforzamiento de la frontera, si es que Donald Trump quisiera, digamos, reforzarlo en el tema del tráfico de drogas, como ha estado anunciando con su decreto, pues la solución más bien es limpiar de raíz la corporación, porque la realidad es que la corporación está corrompida, la cantidad de cargos por colusión con los narcotraficantes es exagerado. Tenemos muchísimos casos que hemos documentado a través justamente del departamento que hace las auditorías en el Departamento de Estado y vemos que no paran. Tenemos narcotraficantes que les están pagando hasta $329,000 en efectivo para que les permitan solamente hacerse de la vista droga para que drones, o sea, son movidas, digamos, muy rápidas. Estén tirando paquetes y que otra persona del otro lado las detenga. Entonces, me parece que, pues sí, hay un discurso en esencia, hay un decreto que habla de reforzar la frontera para evitar el tráfico de drogas, pero la realidad es que CBP, desde su fundación, no ha podido con el tema de convertirla en una agencia de seguridad limpia y libre de corrupción. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede con este tema. Hay tráfico de drogas, sin embargo, para mí se mantiene, pese a estas incautaciones, se mantiene con respecto a otros años y este mes. Muchísimas gracias, Laura. Pues, ¿cuál es tu valoración sobre este último tema, querido Federico? Estamos ya por cerrar, pero también importante decir que en esta detención que hubo era una mujer estadounidense la que llevaba de 22 años, además resalta la edad, la que llevaba a estos paquetes, eran alrededor de 40 paquetes ocultos y bueno, los llevaba al interior de los Estados Unidos. También eso a mí me llama la atención, pero ¿cuál es tu valoración sobre esto, Federico? Claro, a ver, Donald Trump, que es un bravucón fanfarrón que vive de las exageraciones que dice cuando nombra al nuevo titular de la DEA, que después le renuncia, ahora voy con el nombre que lo tengo por aquí apuntado, y dice que este hombre va a terminar con el consumo de fentanilo en Estados Unidos. Bueno, estas bravuconadas, por supuesto que tienen un efecto electoral, que tienen un efecto en las bases trompistas en el corto plazo, pero la realidad las va a desmoronar. Estados Unidos está podrido, como también describe Laura. Laura nos habla de la instancia de podredumbre de la primera línea de contacto con el ingreso de drogas desde México, que es la frontera. Ellos también están allí coludidos con el mismo narcotráfico. Y Donald Trump, este bravucón, haría muy bien en ver Breaking Bad. No ha visto Breaking Bad, es decir, todos ellos ni siquiera ven las propias series donde queda establecidísimo desde la ficción, pero por supuesto con un sentido de la realidad muy profundo, la potencia de los cárteles gringos. Ya hay cárteles gringos. Si vemos, por ejemplo, las investigaciones de Jesús Esquivel y otros periodistas que se dediquen, son especialistas en el tema, no solo ya hay pandillas gringas encargadas del menudeo, hay cárteles gringos que aunque haya detenciones de algunos de los capos de estos cárteles dentro de Estados Unidos, esas detenciones nunca son comunicadas a la prensa. ¿Por qué? Entre otras cosas, por la narrativa que le conviene a la DEA, y para eso ha estado instalada en la DEA eh, un personal muy apropiado para tirar la idea de que México es el culpable únicamente del consumo de drogas en Estados Unidos, minimizar por completo la comunicación de todas las instancias podridas en el sistema gringo en relación al mercado y al lavado de dinero, por ejemplo. La cantidad de instituciones y la facilidad de los depósitos que se pueden hacer para hacer lavado de dinero en Estados Unidos es impresionante. De eso se habla muy poco, se comunica muy poco porque la narrativa imperante es la que ya conocemos. México es el culpable. Y al poner en México la culpa de un problema interno mucho mayor que no reconocen, logran
también colar su agenda injerencista en la región. No es solo un problema que atañe a México, también lo vemos en ese Ecuador tan codiciado por Laura Richardson del Comando Sur, que no tiene el menor reparo en decir antes de Trump y ahora repetir que allí están en Latinoamérica, particularmente en Ecuador también, una serie de recursos que ya directamente les pertenecen a ellos, ¿no? Como dice Trump del petróleo venezolano, nos pertenece a nosotros. Tú dices, no, no, compadre, no te pertenece. ¿De dónde sacas que te pertenece? ¿No? Entonces, hay un montón de convencidos en los Estados Unidos hoy de que Groenlandia también le pertenece a los Estados Unidos. Es decir, estas narrativas tienen un impacto sobre la opinión pública brutal, una opinión pública que ha sido moldeada y que permite ser contaminada con enorme facilidad por este tipo de propagandas. Está todo podrido el sistema gringo y hasta que ellos no admitan la podredumbre interna, disfrazados y parapetados siempre en esta doble moral puritana que tienen, no importa el gobierno que tengan, venga la ultraderecha conservadora de Trump o los disque liberales, los gringos son, lo digo esto con cariño para tantos amigos de Estados Unidos que uno tiene, pero en general es una sociedad muy puritana basada en una doble moral, es decir, en practicar a oscuritas y tapando aquello que les da horror y que desafía las propias normas sociales con las que están ellos regidos y de día decir que ellos son perfectos y que la culpa de los problemas domésticos la tienen los migrantes, los mexicanos, el narco exterior, China, Rusia y todo el planeta. Esta narrativa va a causar un enorme daño en el mediano plazo y va a tender a desmoronarse. Ahora, antes de que se desmorone, vamos a ver cosas horribles como las que ya estamos viendo. La idea de mandar, por ejemplo, a Guantánamo a los migrantes que tengan algún falta de documentos es monstruoso. Estas bases que tiene Estados Unidos, la de Guantánamo concretamente, nunca olvidar Abu Ghraib, donde hay una violación absoluta de los derechos más elementales de las personas, empezando por el derecho a un debido proceso. Estos son los defensores de la libertad, de freedom and democracy, los primeros violadores de las libertades, de la democracia y de la propiedad privada misma también que dicen defender. Es decir, hay una enorme hipocresía y ha tomado el control, perdón si hago énfasis en esto, saliéndome tantitito del tema y ya para concluir, esta ultraderecha conservadora que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos son unos farsantes tremendos. Esa farsa, repito, se va a desmoronar en el mediano plazo, pero en lo que se desmorona va a causar muchísimo daño. Y el tema de las drogas no va a ser la excepción. Es uno de estos temas hipócritas con los que ellos pretenden sostener todavía los relatos eh, con los que está ensamblada la sociedad estadounidense y que al estar derrumbándose han producido la crisis también que estamos atestiguando. Están en una profunda crisis de identidad en el vecino país del norte. Laura Sánchez Ley y Federico Bonazo, muchísimas gracias por estas brillantes reflexiones interesantísimas. Le comentamos a la querida audiencia que después cortaremos la mesa y la haremos pública, pues discutiendo estos temas. Sabemos que varias gente se fue con el caso de Emilia Pérez, pero me parece que es tiempo de discutir todo, y ese tema no está cerrado. Pero bueno, les agradecemos por sus extraordinarios comentarios y nos encontramos la próxima semana.